Después de lo que había sido el empate 0-0 frente a San Lorenzo de local, de lo cual la mayoría de los hinchas leprosos, y también me incluyo, habíamos dicho que había sido un buen punto, por el contexto del partido, San Lorenzo que siempre es un rival complicado, y ayer Newells iba a la cancha de Unión diciendo, bueno, si sacamos un punto, no está tan mal. ¿Por qué? Porque enfrentaba al conjunto Tatengue, que es verdad que no venía de la mejor manera porque había perdido el partido anterior frente a Estudiantes de La Plata, pero que venía invicto de local. Y verdaderamente lo de ayer, gente, fue un triunfazo. Triunfazo del conjunto leproso y una victoria justa, porque supo sufrir cuando tenía que sufrir y supo golpear en los momentos justos. Y además, por lo que fue el partido, un partido complicadísimo donde la Lepra tuvo muchos errores en defensa, donde el arbitraje de Espinosa fue bochornoso, después voy a estar dando un párrafo aparte, pero es un triunfo de los cuales para futuro, a fin de año, nos vamos a acordar, porque verdaderamente el triunfo de ayer es, sin lugar a dudas, por ahora el mejor del año. Más que nada por cómo arrancó el encuentro la Lepra, que le hacen un gol que yo cuando se le hicieron el gol a los 4 minutos de Estigarribia, el futbolista de Unión, la verdad que me dio una calentura porque te hacen un gol tonto porque te dormís en el tiro libre, te sacan rápido, te tiran el centro y nadie marca Estigarribia y cabeceas solo. Y ahí yo la verdad que viendo los primeros 10 minutos, porque aparte del gol de Estigarribia, después Unión siguió atacando, me esperaba lo peor. Estaba viendo ya algo parecido a lo que había pasado en el partido contra Lanús, contra Banfield, volviendo al viejo Newell's, ¿no? Porque esto ya, después de lo de ayer, nos damos cuenta que es otro equipo, que no es lo que veníamos viendo hace un mes atrás. Como digo, los primeros 10 minutos con el gol de Unión se esperaba lo peor. Y después, y también hay que decir que, obviamente, después voy a estar hablando de Fran Darío Cueca, otro párrafo aparte del entrenador leproso que la verdad está haciendo milagros con este equipo. También está la cuestión de la suerte, gente. Porque Newell perdiendo 1-0, sufriendo quizás en el peor momento del partido y en el mejor de Unión. El centro de Facundo Uch desde el córner de la izquierda. Y Estigarribia, que había convertido el primer tanto, o sea, le toca la pelota, pega en el palo y Mancilla, por querer agarrar, se termina metiendo con pelota y todo adentro y 1-1. Y ahí hubo otros 5 minutos donde Unión siguió atacando, buscando el segundo, tuvo una chance clarísima de un córner y que aparece solo el defensor de Unión, me parece que era Ludueña, no marcó nadie, la verdad que el partido de la dupla central fue mejor dicho, la dupla del terror. Después, obviamente, cuando esté en el uno por uno voy a hablar de los dos zagueros del conjunto leproso. Pero después del minuto 20, ahí Newell se acomodó en el partido. Y es más, tuvo algunas chances, bueno, como la de Luciano Herrera, tras una gran jugada de Masanti y otra de las figuras del partido. Y el cabezazo de Luciano Herrera que pega en el travesaño. Pero como digo, Newell se había acomodado, Unión dejaba mucho espacio atrás, la verdad que el retroceso del conjunto santafesino fue espantoso. Y de un córner, tirado nuevamente por Facundo Buch, pero esta del lado derecho, tiran el centro, la sacan y Russo que recibió afuera de la medialuna del área y le pegó y hizo un golazo. La verdad que el golazo de Jero Russo, un pibe que viene teniendo mucha confianza, que viene siendo uno de los mejores jugadores del equipo, y 2-1. Y ahí todos, ¿no? La verdad nos sorprendíamos, ¿no? Porque Newell había dado vuelta un partido y justamente en cancha de Unión. Un Real que, como había dicho, no había perdido nunca de local. Bueno, hace el segundo gol Newell y tuvo el tercero después de una gran jugada de Luciano Herrera que tira el centro, Walter Macenti la peina y es Carpesio que, en mi opinión, cabeció mal y la termina agarrando con las manos Mancilla. Después Unión al final tuvo una chance clarísima con un centro que, si no me equivoco, le queda a Estigarribia ahí en el punto de penal y ataja a Reinati, que tuvo ya su primer gran atajada porque después en el segundo tiempo la verdad que se lució. Y después se iba un primer tiempo donde habíamos visto unos 10 minutos para el olvido, con el gol incluido de Unión. Después del el empate, unos 5 minutos más de Unión donde atacó. Y después del minuto 20 se empezaron a ver buenas cosas en Newell, unos buenos ratos de buen fútbol. Pero que el resultado, por lo que habían sido después del minuto 20, no era injusto. Porque Newell, como digo, supo golpear en los momentos justos, porque además de los dos goles había tenido la chance de Luciano Herrera que pega en el travesaño, después el cabezazo de Escarpecio.
Y después está el ingreso de Jerónimo Gómez Mata en el entretiempo por Luciano Herrera, que había tenido unos buenos primeros 45 minutos. Espero que no sea nada. Otra cosa que sigue pasándolo, el tema de las lesiones. La verdad que Kudelka lo que va a tener que trabajar muy bien y sí o sí es la pretemporada, que este equipo esté bien físicamente porque siempre hay un lesionado por partido. Lo que digo, hay que ver el parte médico de Luciano Herrera, pero esperemos que no sea nada. Y arrancó un segundo tiempo, como digo, con el ingreso de Jerónimo Gómez Matar, que pasó a jugar como más de una especie de armador de juego. Facundo Buch pasó a la izquierda. Pero veíamos que Unión, como habían sido los primeros 10 minutos del primer tiempo, pasó en el segundo atacando. No por el medio, sino por los costados. La verdad que Unión se dedicó, sobre todo el segundo tiempo, a atacar por los costados. Con Mateo del Blanco y Lautaro Vargas, que son muy buenos laterales. Sobre todo Mateo del Blanco, que es sin lugar a dudas la figura del equipo santafesino. Y era toda base de centros y tanto Estigarribia como Tarragona ganaban todo el tiempo, porque como digo, Salcedo y Goitea tuvieron un partido espantoso, no ganaron una. Y ahí apareció Reinati con un cabezazo Estigarribia que controla muy bien, que la agarra muy bien, mejor dicho, el arquero. Y después hay una que le comen la espalda a Goitea, la peinan al medio y la llega a sacar Reinati con el pie, pero que fue increíble, porque llegó bien Reinati, llegó bien, fue rápido, porque si no la llegaba a empujar Tarragona. Ahí se dio cuenta Kudelka que el equipo estaba mal, la verdad que Newell no podía casi ni salir de contraataque, es verdad que había algunas pinceladas de Massanti, que fue una de las figuras, pero que Unión atacaba, y ahí Kudelka acierta con los cambios, porque ingresa Noguera, ingresa Martín Ortega, e ingresa el Colorado Ramírez. Son tres cambios que dieron bastante efecto. Bueno, hoy con los cambios creo que Cuelca acertó en todos. O sea, yo después cuando dan uno por uno veo que los que entraron rindieron todos. Como digo, entraron Noguera por Buch, Ortega por Méndez y Ramírez por Escarpecio. El ingreso de Noguera hizo que Newell ponga una línea de 5 y Noguera de un gran que la verdad entró muy bien. Y ya cuando quedaban 15 minutos para el tiempo de descuento, para el minuto 90, hay algo que yo le había dicho, yo estaba viendo el partido con mi primo, del Colo Ramírez. Cuando entra el Colo Ramírez me agarré la cabeza como, nada, o sea, entra el Colo Ramírez, entiendo que obviamente ingresó porque al no estar Matías Cócaro quedó como el 9 suplente. Y yo la verdad, le soy sincero, no le tenía fe. Ahora, aprovechó un error de Mason Rodríguez, si no me equivoco, el defensor de Unión. Y el Colo Ramírez, que presiona muy bien, se amaga al arquero y define espectacular. Definición bien de 9. Otro jugador quizás la tiraba afuera, pero él al ser 9, y ahí se nota que es centro delantero, definió muy bien, casi sin ángulo. Así que le reconozco esto al Colo Ramírez, que la verdad, la verdad, era para aplaudir el gol que hizo, pero sobre todo por cómo presionó, después que se amagó al arquero, definió y puso el 3-1 que le daba un margen de error al equipo. Porque como digo, Newell's ayer, pese a haber ganado, tuvo errores defensivos gravísimos y se daba el lujo de al menos tener un error, porque bueno, era 3-1, faltaba ya poco para que termine el partido. ¿Y qué terminó pasando? Como digo, tenía margen de error y lo tuvo, porque termina descontando al final Menossi, tras un centro que la cabecea un jugador de Unión, la ataja muy Reinati y después en el rebote aparece solo el ex jugador de Tigre y pone el 3-2. Y Newell, que tuvo que sufrir los minutos finales, la verdad que se sufrió bastante porque Unión tiraba centros, ganaban todo el tiempo en el área de Newell, Estigarribia sobre todo. Y ahí estuvieron muy bien también algunos pibes de Newell, sobre todo Jero Gómez Matar, que sacó una sobre el final. La verdad que fue un partido, gente, que se sufrió bastante, pero era entendible por el rival. Unión, que no había perdido nunca su cancha, va Newell, gana 3-2, dando vuelta el resultado. La verdad que es un triunfazo que, como digo, son de esas victorias que a fin de año te vas a acordar. Porque aparte, esto hace que el punto con San Lorenzo, que habíamos dicho en la previa que había sido bueno, es más, después del partido contra el Ciclón, la mayoría de los hinchas, y yo también me incluyo, habíamos dicho que dentro todavía ha sido un buen punto, y esto lo termina ya de darnos un poco la razón, ¿no? Porque ganaste los 3 puntos en Santa Fe y llegó la lepra a los 13 puntos. Ahora se viene Instituto, tenés a Vélez. Yo creo que el partido local con Instituto hay que sumar sí o sí a 3 y después ya ir con mayor tranquilidad al partido de Vélez. Yo creo que terminar más o menos con 16 o 17 puntos sería una buena cifra después del pésimo comienzo. Pero como digo, es un triunfazo. Ahora sí voy a estar hablando de lo que son los rendimientos así uno por uno.
también voy a dar un párrafo aparte para Espinosa y también para Fran Darío Kudelka. Bueno, vamos a arrancar por el arco. Reinati, sin lugar a dudas la figura del partido. Si yo lo tuviera que calificar le pongo un 10, pero es sin lugar a dudas el de las figuras. Yo tengo 3 figuras que fueron de ayer. Es el primero. La verdad que tuvo una actuación, creo que sin lugar a dudas, el mejor partido de su carrera por ahora de lo que va del juvenil leproso. Pero no espectacular, ataja una en el final del primer tiempo. Después, me olvidé, la del final del segundo tiempo que ataja, que era el empate del conjunto santafesino de Tarragona, y hace una tajada, podríamos decir a lo Dibu Martínez por cómo se tira, y la verdad que salvó lo que ayer hubiera sido quizás un empate, una derrota por las chances que tuvo Unión, sobre todo esa al final del primer tiempo, la del segundo, la que le saca a Tarragona, la verdad que una actuación espectacular de Josué Reinati, como digo, un arquero que a mí en los 2 partidos que había atajado anteriormente frente a Central Córdoba y San Lorenzo me había convencido, pero verdad que no le habían llegado mucho. Bueno, ayer le llegaron y respondió, así que es importantísimo, aparte transmite confianza, no como venía pasando con Barlacín, así que ayer Reinati fue claramente la figura del conjunto leproso, un aprobado con muchas creces, así que gran partido del juvenil leproso. Después vamos a la defensa. Voy a ir con los 2 laterales que fueron los que zafaron, que son Armando Méndez, que tuvo un partido de mayor a menor. Sobre todo el primer tiempo fue bueno, después el segundo para mí no jugó bien, pero sobre todo porque estaba cansado, se notaba que estaba desgastado físicamente. Pero terminó sacando un aprobado, Méndez. Vamos a darle un aprobado. Y Jero Russo que yo había dicho que había 3 figuras que para mí habían sido claves del equipo. Bueno, Jero está en tercer lugar. Ya venía teniendo buenos partidos, como digo, frente a Gimnasia de Mendoza, que da la asistencia. Central Córdoba también, que dio otra asistencia. Después con San Lorenzo, que dentro de todo había tenido un buen partido. Que hay un penal que no le cobran, que para mí era penal frente al Ciclón. Pero que además de haber mejorado la faceta defensiva, que es lo que obviamente se ve un lateral, se proyecta muy bien al ataque. Y ayer tuvo su recompensa, su merecido gol. La verdad que es uno de los mejores jugadores del equipo. Hay que llevarlo igualmente a poco, pero me parece que es un jugador que a futuro puede llegar a ser muy importante. Bueno, ahora lo está haciendo, pero que es un jugador que tiene un potencial para ir a mucho más. Porque esto es quizás de lo poco que está moviendo el Jero Russo, porque puede ir a mucho más. Así que es, sin lugar a dudas, un aprobado con creces. Y voy a hablar de, yo creo que los 2 aplazos de la noche, pero aplazos grandes como una casa, que son Salcedo y Goitea, que jugaron un partido espantoso porque no le ganaron casi ningún cabezazo, tanto a Astigarribia como a Tarragona. Hicieron lo que quisieron los 2 delanteros del conjunto santafesino. Aparte no marcaron. Yo no sé quién era la marca del primer gol. Creo que era de Goitea o Salcedo, estoy seguro, en el primer tanto. Porque no marcaron a nadie en el primer gol. Ni Goitea ni Salcedo. No sé dónde estaban. O sea que fueron los aplazos de la noche. También es verdad que Goitea venía de una lesión, pero no se puede defender así. A ver, también es verdad, y voy a decirlo, Goitea sacó una, que Estigarribia estaba habilitado, habían cobrado offside, pero si era gol iban al VAR, iba a ser gol de Unión, que él termina cerrando ahí un cruce a Estigarribia, pero igualmente jugaron para un aplazo, tanto Salcedo como Goitea, y Salcedo que venía cumpliendo, bueno, ayer se pareció al viejo Salcedo. Son los 2 aplazos de la noche sin lugar a dudas, tanto Salcedo como Goitea. Después, yendo a la mitad de la cancha, Luca Reggiardo y Rodrigo Herrera. Me gustó más Luca Reggiardo, o sea, la mitad de la cancha dentro de todo ayer jugó bien, pero Luca Reggiardo que de a poco se va afianzando como el cinco que quiere Newell, ¿no? 5 que batalle, un 5 combativo, que tenga garra. Además de que es el capitán, ahora se nota que está yendo a hablar más con el árbitro, se nota también su presencia. Rodrigo Herrera que, como digo, es un jugador que técnicamente para mí no es bueno, es malo, pero que esas falencias que tiene, con el desgaste que hace como que tapen, ¿no?, lo que es técnicamente Rodrigo Herrera. Pero me gustó la mitad de la cancha, como digo, Unión no lastimó, era todo el tiempo atacar por los costados, así que le ganó la mitad de cancha Rodrigo Herrera y Luca Reggiardo a Mauro Pitón y Profini, que era la mitad de la cancha de Unión. Después vamos a la parte de arriba. Primero con Walter Massanti, que yo la verdad, lo de Walter Massanti es increíble, gente.
es verdad, no hizo ningún gol, ninguna asistencia, pero el partidazo que hizo no lo podían parar. Arrancaba y no lo paraba ninguna Unión. Además de que es un buen jugador, siempre toma buenas decisiones, sabe cuándo dar el pase, cuándo tiene que patear al arco, cuándo tiene que tirar el centro. Ayer en el primer tiempo le tira un centro a la cabeza a Luciano Herrera que después pega en el travesaño, le baja una pelota a Escarpecio que lo deja solo contra el arquero, que después Escarpecio cabecea mal, es verdad. Pero el partido de Massanti yo lo doy como después de Reinate como la segunda figura del partido sin lugar a dudas. La verdad que este sí es un buen jugador, es un jugador que con una pretemporada, porque es verdad que él vino ya cuando y no hizo la pretemporada con el plantel, pero se nota que es un jugador distinto, que es un jugador que a Newell le va a venir y muy bien para lo que es el segundo semestre que va a ser importantísimo. Así que Massanti, un aprobado con muchas creces como Reinati, casi a la misma altura si lo tuvieron que poner un puntaje tanto a Reinati como a Massanti. Luciano Herrera, que me gustó, me hizo acordar mucho al Herrera del año pasado. La verdad que aprovechó los 45 minutos que jugó de titular porque después se fue reemplazado en el segundo tiempo. Facundo Buch, que es casi el mismo rendimiento que Armando Méndez, tuvo un partido de mayor a menor. No puedo darlo como aprobado, pero tampoco como a plazo, así que vamos a darle un satisfactorio, un recuperable al juvenil de Newell, que como digo, está jugando en una posición donde no es la de él. Lo que tiene que hacer sí o sí la dirigencia en el mercado de pases que viene es buscar un armador de juego y que Buch pase a jugar de extremo, que es su posición natural. Como digo, hace lo que puede el pibe en esa posición. Como digo, tuvo un primer tiempo aceptable, después en el segundo tiempo bajó el rendimiento y pasando a jugar de extremo, justamente algo raro. Pero ahí sí o sí Newell tendrá que buscar un enganche, un armador de juego para el semestre que viene. Francisco Scarpecio, que termina siendo un aprobado, termina siempre cumpliendo Scarpecio. Como digo, lo había hecho frente a Central Córdoba contra San Lorenzo y también hoy terminó dando un rendimiento aceptable. El juvenil de Newell tuvo una que lastimosamente no pudo ser gol, pero la verdad que terminó teniendo dentro de todo un aceptable partido. Después los que ingresaron, que para mí entraron todos bien, ya les voy avisando. Jerónimo Gómez Matar, que le tocó jugar en casi como un enganche en el segundo tiempo, porque Buch pasó a la izquierda y Gómez Matar casi como una especie de armador de juego, pero la verdad que terminó teniendo un buen ingreso, sobre todo en el final que sacó varias pelotas, después en la jugada que le tocó intervenir, de que Newell salió jugando, dio la verdad que bastante buenos pases, así que la verdad me gustó el ingreso de Gómez Matar, como digo, es un pibe que también hay que llevarlo a poco, tiene 17 años, me parece bien que ahora no esté siendo titular, sino que esté entrando desde el banco para que entre en partidos así que Newell vaya ganando, que tenga mayor tranquilidad, porque eso también le da más confianza al jugador. El Colo Ramírez que, como digo, está teniendo un mal año, eso no lo quita a nadie, que viene teniendo un año pésimo el futbolista uruguayo, pero ayer hay que reconocerle que hace un gol que es muy difícil, pese a que quedó con el arco libre, pero que casi no tenía ángulo. Ustedes fíjense que quizás otro jugador la tira fuera esa. Entonces yo le reconozco ese gol. Es más, casi que por el tanto que hace, por la importancia, porque Newell estaba ganando 2-1 y estaba sufriendo, y hace el tercer gol que le dio un margen de error que termina teniendo la lepra al final. Por lo tanto, el Colo Ramírez terminó teniendo un buen ingreso con ese gol que le dio esa tranquilidad a Newell's, al menos en esos minutos del partido. Martín Ortega, que como digo, a mí me gustaría verlo con una pretemporada porque me parece interesante. Ayer lo condicionó la amarilla que le saca Espinosa cuando fue a la pelota, o sea, terminó recuperando bien la pelota y Espinosa termina cobrando falta y le saca amarilla, insólito. Pero que parece que técnicamente es buen jugador. Obviamente, le falta un poco de lo físico, por eso a mí me gustaría verlo con una pretemporada y después ver si se puede ganar el puesto. Y Fabián Noguera, que lo Noguera es increíble, un jugador que estaba borrado, pero por el tema de las lesiones de los marcadores centrales tuvo que concentrar. Es más, lo pidió Fran Darío Kudelka y ayer entró y hizo más que Salcedo y Goitea en 20-25 minutos que jugó Noguera, porque entró y acomodó un poco lo que fue la defensa, ganó casi todos los saltos que tuvo ahí, que tuvo que disputar con Estigarribia y Tarragona. Así que es un jugador que, viendo el rendimiento que tuvo Salcedo y Goitea, no sé si está para ser titular, les digo. Y eso que es un jugador que se podría ir a mitad de año porque tiene contrato y no sé si le van a renovar. Pero después de lo que fue Salcedo y Goitea, y yo no sé si probaría con Noguera. Veremos qué hace Kudelka. Y Esponda, que no lo puedo calificar porque ingresó a los últimos minutos, casi creo que no tocó ninguna pelota. Y Fran Darío Kudelka, que yo la verdad
tengo que darle un aprobado con creces, pero con muchísimas creces. Yo, lo de Kudelka, la verdad que está haciendo milagros con este equipo. Después del 5-0 con Lanús, todos decíamos, y cuando te decían, no sé, o te decían a vos, al que está viendo el video, a mí, que Newell iba a sacar 10 de 12 y viendo los rivales, y la verdad que que yo lo firmaba, o sea, yo no lo pensaba, pero lo firmaba, digo 10 de 12 con lo que venía haciendo, y la verdad que lo de Kudelka es extraordinario, extraordinario. Me hubiera gustado ver qué hubiera pasado con este Newell si Kudelka agarraba a fin del año pasado, que fue después de las elecciones, que habían anunciado la dupla. Bueno, ¿qué hubiera pasado si hubieran anunciado Kudelka en diciembre del año pasado? Quizá hubiera sido distinto la cosa, hasta Newell quizás hoy estaría clasificando, pero lastimosamente la dirigencia eligió mal, le erró con la dupla, y hoy Newell está en esta situación, que está peleando todavía el descenso. No es que por la victoria ayer Newell tiene que estar tranquilo, que se salvó, no, pero Kudelka acomodó el barco, me parece un muy buen técnico, que tiene que tener su pretemporada, así que lo de Kudelka es ya, la verdad que increíble lo que está haciendo con este plantel. Y Espinosa, que por eso quería hacer un párrafo aparte, la verdad que lo de Espinosa ayer, gente, fue, y pese a que Newell ganó, fue un arbitraje bochornoso que perjudicó a la Lepra. Por el penal que no le cobran en el primer tiempo, que para mí fue claro a Rodrigo Herrera, porque Lautaro Vargas, acuérdense de este nombre ahora, termina llegando tarde y le termina pegando a Herrera. Se lo termina llevando puesto. Para mí es un penal clarísimo que no quiso cobrar el VAR. El asistente estaba enfrente. Yo no puedo creer lo del asistente que está enfrente y no le dice a Espinosa. O sea, no le habla, no le dice nada. Bueno, fue un penal grande como una casa. Después, en el segundo tiempo, hay Lautaro Vargas con amarilla, va y le pega un planchazo a Gómez Matar, que era de roja directa, y Espinosa, viendo que tiene amarilla, no le saca la segunda tarjeta, no le saca la segunda amonestación. Era segunda tarjeta amarilla y expulsión. Y hasta como dije antes, es hasta de roja directa por cómo va Lautaro Vargas. Desmedido, va fuerte, o sea, fue un planchazo que era de roja directa, y teniendo amarilla le tendría que haber sacado la segunda amarilla al menos. Y no, la verdad que no, inentendible. Lo de Espinosa, la verdad que fue un arbitraje bochornoso. Después le saca una amarilla a Luca Reyerdo en el primer tiempo, después de que no le cobró el penal a Newell's. Como había dicho anteriormente, a Martín Ortega, que lo termina condicionando en los últimos minutos, al exfutbolista de Tigre, cuando había sacado bien la pelota, lo termina amonestando, ¿no? La verdad que lo de Espinosa, lo de Buzz Lightyear, mejor dicho, como le dicen muchos, terminó siendo un arbitraje espantoso, bochornoso, como ustedes quieran decirle. Pero nada, gente, hasta acá llegamos con este análisis de lo que fue el partido. Quizás se me extendió bastante, pero quería no analizar esta victoria, este triunfazo de Newell's. En los comentarios ustedes me dirán si están de acuerdo con mi análisis, también con algunos rendimientos que estuve dando ahí individualmente, pero la verdad que yo estoy muy contento, porque lo que me deja de ayer, además del triunfo, es que es un equipo que se nota que es otro, es un equipo más combativo, que, como digo, tiene sus falencias, que es algo que tendrá que mejorar Kudelka ahora en la pretemporada, pero que también se ven algunas virtudes. Hay que también decir que Newell convirtió 3 goles nuevamente de visitante, que, o sea, en 2 partidos de visitante, además de sumar 6 puntos, hizo 6 goles, o sea que, y dio vuelta un resultado, o sea que no, lo de Kudelka, la verdad que, como digo, es increíble. Entonces, es otro equipo, se nota. Y como digo, si ustedes están de acuerdo con mi análisis, me lo dirán en los comentarios. Si no, obviamente siempre con respeto me lo pueden decir, y también lo mismo con los rendimientos. Así que nada, gente, espero que les haya gustado el video. También, si se pueden suscribir acá al canal de La Vida es Newell's, que ahora el miércoles vamos a estar en vivo de 10 de la noche a 12, analizando todo lo que dejó este triunfazo de la Lepra frente a Unión en el 15 de abril. Así que nos vemos en la próxima.